Buenos días a todos. Estamos próximos a comenzar este nuevo periodo lectivo 2019. Mi nombre es Ana María Campo y como responsable de la cátedra le quiero dar la bienvenida a nuestros distintos docentes y alumnos y aprovechar unos minutos para hablar de un tema que durante este año 2019 parece ser el tema estrella en la profesión contable, que se trata justamente del tema unidad de medida ajustada, homogénea. Pero para introducirnos en este tema, me parece que tenemos que pensar en contabilidad en sentido amplio como sinónimo de información, y una de las especialidades contables es justamente la contabilidad financiera. Dentro de la contabilidad financiera nosotros tenemos que decir que el sistema contable capta datos, los procesa y los transforma en información. Estos datos procesados y transformados en información, si estamos hablando de contabilidad financiera, esta información útil tiene que referirse justamente a los estados contables. Si nosotros decimos que un modelo es un intento de representar simplificadamente la realidad, un modelo contable no puede ser otra cosa que un intento de representar simplificadamente la realidad. ¿Qué realidad? La realidad económica, financiera y patrimonial de un ente. Y justamente ejemplos de modelos contables en esta especialidad de la contabilidad financiera son los estados contables. Por lo tanto, cuando hablamos de modelos contables, estamos hablando de sistemas contables. De estados contables. Estados contables sería entonces el ejemplo de estos modelos. Pero cuando nosotros, como usuarios tipo, porque estos estados contables están destinados a distintos usuarios tipo, principalmente destinados a ellos, ¿quiénes son los que financian el patrimonio del ente y los inversores? No solo los actuales, sino también los potenciales. Entonces, esos usuarios tipo que no tienen una información privilegiada, solamente la que surja de estos estados contables, tienen esos estados contables que responder a determinados parámetros. Por eso, los modelos contables deben dar definiciones válidas, principalmente sobre los temas unidad de medida, criterio de medición, no olvidándonos que estos criterios de medición elegidos tienen que estar vinculados estrechamente con la determinación de un valor tope, de un valor límite, y el capital a mantener. Estas definiciones básicas que debe contener cualquier modelo contable, además de alguna otra que no la ubicaría dentro de las básicas, sino dentro de las complementarias, que tienen que ver con la definición de quién es el ente emisor de esa información contable. Se trata de un grupo económico, si es la controlante o es el grupo económico el que está presentando estos estados contables, como si también ese modelo contable debe definir cuestiones relacionadas con lo que se expone, la forma de exponer, el qué y el cómo se exponen los distintos elementos del patrimonio y sus variaciones. Pero si nos ubicamos en estos parámetros que recién mencionábamos, y entre ellos la unidad de medida, tenemos que entender que la unidad de medida se relaciona con la moneda de cuenta. Distinta situación se presenta, a pesar de que hay una estrecha vinculación entre todos ellos, distinta situación se presenta con los criterios de medición. ¿Por qué? Porque medir está relacionado con la asignación de valor. Y la variable capital a mantener se relaciona con la determinación de los resultados. Para ubicarnos en este mapa conceptual, podríamos dar distintas opciones de unidad de medida, ya sea nominal o ya sea la moneda homogénea. En lo que hace a los criterios de medición, mediremos
los distintos elementos del patrimonio al costo o a su valor corriente, y en lo que hace al capital a mantener, se determinarán los resultados manteniendo un capital financiero o manteniendo lo que, bajo una denominación que no es la más feliz, un capital físico o un capital operativo, o como dice Mario Biondi, y decía Mario Biondi en alguna de sus obras, un capital no financiero, que ya vamos a hablar en algún momento de ello. Hoy nos vamos a abocar al tema unidad de medida. Y entonces tendríamos que pensar si este es el patrimonio del ente, y el ente en su patrimonio lo único que tiene son 100 pesos de efectivo, 10 unidades de un producto determinado y un terreno. Quisiera que ustedes me digan cómo cuantificar el patrimonio del ente. Evidentemente, estos distintos elementos heterogéneos, lo primero que se nos va a ocurrir, no puedo estar sumando elementos heterogéneos. Es lo mismo que si en un bolsillo tuviera $100, en otro 100 euros y en otro 100 pesos. Yo no tengo 300 $, o una cosa extraña. ¿Por qué? Porque no son tres elementos homogéneos. Bueno, así como no puedo sumar esos tres elementos heterogéneos que tengo en cada uno de mis bolsillos, tampoco puedo sumar estos tres elementos que vemos aquí en el pizarrón. Entonces, lo primero que se me ocurre es que ustedes me van a decir, ¿por qué no expresamos esos elementos heterogéneos utilizando un patrón de valor? Y utilicemos la moneda de curso legal que existe en Argentina, el peso, para expresar estos tres elementos. Por esa razón, voy a decir que el ente tiene 100 pesos de efectivo, 100 pesos de mercaderías y el terreno, incorporado hace 10 años, también por 100 pesos. Las mercaderías se incorporaron hace 3 meses. Bueno, alguno inmediatamente va a decir, sumemos los tres elementos porque ahora pasaron a ser homogéneos, están expresados en una misma unidad de medida, el peso. Sin embargo, eso es falso. Ninguna moneda mantiene inmutable su valor a lo largo del tiempo, porque está expuesta a procesos inflacionarios o también, no tan conocidos en los últimos tiempos, a un proceso de deflación. Inflación, aumento sostenido y generalizado del nivel general de precios, que provoca, por supuesto, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo contrario al término deflación. Por lo tanto, si estamos en una economía inflacionaria y en los últimos 3 meses la tasa de inflación fue del 1% y en los últimos 10 años la tasa de inflación fue del 10%, en nuestro ejemplo, estos tres elementos expresados en moneda, si bien están bajo un común denominador moneda nominal, no son pesos homogéneos, no son pesos que tengan igual poder adquisitivo. Por lo tanto, estos son pesos heterogéneos, es decir, pesos de distinto poder adquisitivo. Si pensamos en la necesidad de homogeneizar esas expresiones monetarias, lo que tendríamos que hacer es transformar esa unidad de medida heterogénea en una unidad de medida homogénea, es decir, que tenga igual poder adquisitivo. Igual poder adquisitivo, alguno podría pensar que es de un momento base, del inicio de la actividad del ente, que no sirve para ese usuario tipo para tomar, no es información útil para tomar decisiones, no es comparable con otros entes. Por eso se ha decidido considerar, la profesión considera como moneda homogénea aquella moneda de igual poder adquisitivo, pero igual poder adquisitivo de cierre del periodo. Con los datos que teníamos aquí, vemos que hay 3 elementos totalmente diferenciados entre sí. El efectivo, que tiene igual poder adquisitivo, ¿de qué fecha? De cierre del ejercicio. No obstante, las mercaderías y los terrenos tienen el valor de la moneda, no el valor del bien. Estamos acá en unidad de medida, no estamos hablando del criterio de medición. Los pesos tienen valor de cierre, las mercaderías, la moneda tiene valor de hace 3 meses y el terreno tiene valor de hace 10 años. Por esa razón,
cuando buscamos homogeneizar el valor de la moneda, en nuestro patrimonio, en el activo, estamos exponiendo en esta estructura patrimonial el total del efectivo, 100 pesos, moneda de cierre, las mercaderías, 101 pesos, ¿por qué? Porque estoy reexpresándolos utilizando para ello un coeficiente corrector, 1, la unidad, 0.01, la tasa de inflación, es decir, que las mercaderías quedan expresadas por un total de 101 pesos y el terreno por un total de 110 pesos. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación durante el periodo, durante esos 10 años, fue del 10%. Estamos ahora sí sumando estos tres elementos, son ahora elementos homogéneos, todos expresados en moneda de igual poder adquisitivo. Evidentemente, debe haber alguna forma, alguna metodología para corregir el valor de la moneda que sintéticamente se expresó a partir de este procedimiento, que consiste en separar partidas. Acá veíamos que hay partidas que ya estaban expresadas en moneda de cierre y otras que no lo están. Aquellas que ya están expresadas en moneda de cierre, que tradicionalmente se las llamó monetarias, tampoco la denominación más feliz, porque todas están expresadas en moneda, vamos a decir que están expresadas en moneda de poder adquisitivo de cierre del periodo, y otras que no lo están. Las que ya están expresadas en moneda de poder adquisitivo de cierre del periodo mantienen su expresión monetaria de 100 pesos. Las que no lo están, tendré que buscar cuál fue la fecha de incorporación del bien al patrimonio, 3 meses atrás, 10 años atrás. Busco entonces la antigüedad de la partida, busco la fecha de origen de incorporación de esa partida al patrimonio, determino el coeficiente de inflación y ese coeficiente de inflación es el que yo uso como coeficiente de reexpresión de las partidas y ya tengo, en este caso, todas las partidas del activo expresadas a moneda de cierre. Por supuesto que lo primero que se me ocurre es pensar, ¿y cómo separo las partidas que ya están expresadas en moneda de cierre de las que no lo están? Debe haber alguna condición. Por supuesto que las partidas que ya están expresadas en moneda de cierre tienen como característica su valor nominal fijo. Presentan frente a la inflación una situación. ¿Cuál es? Que no poseen cobertura frente a la inflación. Por esa razón, estas partidas expuestas a la inflación o deflación, por supuesto, su comportamiento, el comportamiento de esa estructura patrimonial expuesta a la inflación, impacta en resultados. ¿Por qué? Porque voy a tener que reconocer un resultado de tipo financiero por la exposición de estas partidas que tienen un valor nominal fijo, que no poseen cobertura frente a la inflación y que por esa razón generan resultados financieros expuestos en el estado de resultados. Bueno, con esto cerraríamos este tema. Por supuesto que falta toda la parte normativa, pero lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en las distintas definiciones del modelo contable para finalmente indicar cuál es hoy el modelo contable vigente en nuestro país y, por supuesto, el diseñado por las normas internacionales de información financiera. Muchas gracias y a leer, y aceptamos cualquier tipo de inquietud.